Con este vídeo empezamos la cuarta lección del curso Coursera de Egiptología, que como sabéis está dedicada a los Hicsos. Vamos a entender este término en un sentido muy amplio y en la primera parte de la lección vamos a hablar de la interacción entre egipcios y semitas en el Sinaí y de las consecuencias culturales de esta interacción. En efecto, os voy a explicar uno de los episodios más fascinantes y al mismo tiempo menos conocidos de la historia de la cultura, como es la creación del alfabeto a partir de los jeroglíficos egipcios. En la segunda parte de la lección, en cambio, vais a ver fundamentalmente la presencia de semitas en Egipto, a partir sobre todo del Reino Medio y especialmente en el segundo periodo intermedio, y cómo algunos grupos de estos semitas se hicieron con el poder en Egipto, especialmente en el norte del país, y constituyeron la llamada dinastía de los Hicsos. Cuando hablamos del Sinaí, históricamente nos referimos al territorio desértico que separa África de Asia y que está delimitado por el oeste por el Golfo de Suez, por los lagos amargos y en la actualidad por el Canal de Suez, y por el este por el Golfo de Aqaba y por el Wadi Áraba, que junto con el Mar Muerto no es sino la estribación más septentrional de la gran falla africana del Rift. El desierto del Negev, que en la actualidad se encuentra en Israel, históricamente es considerado parte del Sinaí. La región del Sinaí experimenta una progresiva desertización desde fines del predinástico egipcio. En los 5000 años que van desde ese momento hasta la actualidad, sin embargo, distintas fuentes y oasis permiten la vida de pequeñas y fluctuantes comunidades nómadas y sedentarias. Por su situación geográfica, el Sinaí fue a la vez una tierra de contacto y una tierra de frontera. Contacto comercial y cultural, que no dejó de haberlo nunca a lo largo de toda la historia de Egipto con la franja sirio-palestina. Contacto también de carácter demográfico, puesto que el Sinaí en muchos momentos fue una vía de penetración a Egipto de grupos de población procedentes de la franja sirio-palestina o del mismo Sinaí, especialmente en momentos de escasez. Y contacto también de tipo militar, a raíz de la expansión egipcia, sobre todo a partir del Reino Nuevo. Al mismo tiempo el Sinaí, como decimos, fue una tierra de frontera, y esto es lo que hizo que Egipto viviera en relativa tranquilidad durante el Reino Antiguo, el Reino Medio y el Reino Nuevo, y solo en el primer milenio, antes de Cristo, fuera objeto de conquista por parte de los grandes imperios del Próximo Oriente, como el de los asirios o el de los persas. Es importante tener presente que en el Sinaí se distinguen dos áreas claramente diferenciadas, el área del norte y el área del sur. La región del norte es una región estratégica para la defensa de Egipto contra invasiones asiáticas y es además una ruta comercial. Por el norte del Sinaí, fundamentalmente, se pasa. En cambio, el sur es una región de explotación económica. Al sur del Sinaí, fundamentalmente, se va por razones económicas. En efecto, el sur del Sinaí, es decir, lo que es propiamente la península sinaítica, abunda en recursos de carácter mineral. Hay minas de turquesa, que en Egipto, como podéis ver en la parte inferior izquierda de la diapositiva, recibía el nombre de Mefekat, ahí tenéis el nombre escrito en jeroglíficos. También minas de malaquita y de cobre, especialmente en el sur de la península y en el sur del Wadi Áraba. Esto es lo que hace que el Sinaí fuera llamado por los antiguos egipcios Biau, que literalmente significa región minera. En la parte inferior derecha de la diapositiva podéis ver el nombre escrito en jeroglíficos y, si os fijáis, el último signo es un signo de montañas. En efecto, el Sinaí es una región montañosa, es una región minera, además de ser un país extranjero, que es lo que significa este signo jeroglífico. En la fotografía de esta diapositiva podéis ver justamente las montañas del Sinaí. Y en las dos fotografías de esta otra diapositiva podéis ver la turquesa empleada en dos joyas procedentes del famoso tesoro del rey Tutankamón. En la joya de la izquierda tenéis turquesa inmediatamente por debajo del ojo, y en la joya de la derecha la tenéis inmediatamente por encima del ojo. En este vídeo nos va a interesar el Sinaí en las primeras etapas de la historia de Egipto, desde la unificación hasta, sobre todo, el Reino Medio. Es interesante observar que a finales de la unificación y a muy comienzos del dinástico, fundamentalmente durante el reinado del rey Narmer, la zona del norte del Sinaí y del sur de la franja sirio-palestina estaba bajo el control directo del Estado egipcio.
En el mapa de esta diapositiva podéis ver el área de instalación egipcia y también las zonas de expansión egipcia en el sur de la franja sirio-palestina. En la fotografía de la derecha podéis ver un fragmento de cerámica con el Serej de Narmer, procedente de la localidad de Arad, que se encuentra al oeste del Mar Muerto. Lo que es curioso es que ya durante la primera dinastía, toda esta región fue completamente abandonada por los egipcios, que limitaron su nuevo estado histórico a las dos tierras, es decir, al delta y al valle del Nilo. Por lo que se refiere a la explotación de las minas del sur del Sinaí, las evidencias más antiguas datan de mediados de la misma primera dinastía y proceden de Wadi el-Jumur, que es un río seco que se encuentra en la región centro-occidental de lo que es propiamente la península del Sinaí, cerca de Serabit el-Hadim y del Wadi Magara, que son las localidades más importantes de esta región, como tendremos ocasión de ver. Muy recientemente, en el Wadi el-Jumur, se han documentado 3 grandes relieves rupestres del rey Den, que es el quinto rey de la primera dinastía. En estos relieves, el rey es representado masacrando al enemigo vencido, igual que el rey Narmer en la famosa paleta de Narmer, como hemos tenido ocasión de ver en los vídeos de la primera lección. Uno de estos 3 relieves es el que tenéis en el dibujo de esta diapositiva. En él, el rey aparece representado 2 veces. A la derecha, tocado con la corona blanca del Alto Egipto, y a la izquierda, tocado con la corona roja del Bajo Egipto. En los 2 casos, a la derecha de su cabeza, tenemos el Serej que encierra el nombre del rey. En este caso, como decimos, es el rey Den. En la representación de la derecha, a la derecha del Serej, tenemos un signo jeroglífico que es el mismo que podéis ver a la derecha de la etiqueta analística que tenéis en la fotografía inferior derecha de esta diapositiva. Esta etiqueta es una etiqueta analística, es decir, es una etiqueta que recoge un acontecimiento de un año de reinado del mismo rey Den, como podemos ver por su Serej colocado en el centro y en la parte superior de la propia etiqueta. La inscripción que queda a la derecha, que aquí se puede leer perfectamente a diferencia de lo que sucede en el relieve, reza: primera vez de masacrar a los orientales. Esto ha hecho que se interprete tanto la etiqueta como el relieve rupestre del Wadi el-Jumur como un hecho histórico acaecido en tiempos del rey Den, una expedición militar contra los habitantes del Sinaí, en el momento en que se empezaba justamente la explotación de las minas de turquesa de esta región. La relación de hostilidad con las poblaciones sinaíticas, al menos en el plano simbólico, se mantiene a lo largo de todo el reino antiguo. En efecto, todos los faraones más importantes de esta etapa se hacen representar masacrando enemigos, o bien en otras actitudes de carácter ritual, en relieves rupestres esculpidos ahora no ya en el Wadi el-Jumur, sino en el Wadi Magara, cuya localización podéis ver en el mapa de la primera diapositiva de este vídeo. El Wadi Magara es llamado en los textos egipcios Getiu Mefekat, que significa las terrazas de la turquesa, a causa de la orografía aterrazada del propio Wadi. En la fotografía de esta diapositiva podéis ver el relieve correspondiente al rey Sejemjet, que es el sucesor del rey Necherjet, constructor de la pirámide escalonada de Saqqara, de la tercera dinastía. En esta otra diapositiva podéis ver un fragmento del relieve correspondiente al rey Sanacht, también de la tercera dinastía, fragmento que hoy se guarda en el Museo Británico. A la derecha del mismo podéis ver, fragmentario, el término Mefekat, que significa turquesa, escrito naturalmente en jeroglíficos. Y en esta otra diapositiva podéis ver el relieve correspondiente al rey Sahure, de la quinta dinastía. A la derecha de la representación del rey masacrando enemigos, podemos leer un texto jeroglífico que reza: golpear a los nómadas y a todos los pueblos extranjeros. Y a la izquierda de la misma representación podemos leer otro texto que reza: someter a todos los pueblos extranjeros. El término pueblos extranjeros está escrito con el signo de la montaña repetido 3 veces, puesto que la repetición 3 veces es indicación de pluralidad. Tras la caída del reino antiguo y durante el primer período intermedio, la explotación de las minas del Sinaí por los egipcios se interrumpe. Textos literarios como las llamadas Lamentaciones de Ipu-Ur y la Instrucción para Merikare — Merikare es un rey heracleopolitano del primer período intermedio —
aluden a la presencia en el delta del Nilo de asiáticos, o sea, de beduinos del Sinaí o de cananeos, tras la caída del reino antiguo. En la Instrucción para Mericare, en concreto, hay un pasaje muy interesante en que se describe qué es ser nómada. Reza así: esto puede decirse de los nómadas. El vil asiático es un miserable a causa del lugar donde habita, pobre de agua y vacío de árboles. Sus caminos son numerosos y difíciles, a causa de las montañas. No vive en un solo lugar. El alimento impulsa sus pies. Combate desde el tiempo de Horus y no vence ni es vencido. No anuncia el día del combate, como un ladrón que asalta un grupo. Los egipcios eran bien conscientes, pues, de que los asiáticos llegaban a su país en busca de alimentos, en tiempos de escasez, o de una vida menos difícil. Y es evidente que esto resultaba más fácil en momentos de debilidad del Estado egipcio, como lo fue el primer periodo intermedio. A comienzos del Reino Medio y de la XII dinastía, se reemprende la política de hostilidad hacia los asiáticos. Por un lado, en el este del delta, se construyeron una serie de fortalezas para impedir la llegada de poblaciones del Sinaí y del sur de la franja siro-palestina, que conocemos con el nombre de Muros del Príncipe. Y por otro, en el camino costero que conducía desde el este del delta hasta el sur de la franja siro-palestina, se construyó otra serie de fortalezas. La vía fue conocida con el nombre de Caminos de Horus. En el Sinué se alude a unos y a otros de esta manera: tras ponerme en camino hacia el norte, alcancé los Muros del Príncipe, hechos para detener a los asiáticos y para pisotear a los nómadas del Sinaí, dice explícitamente Sinué. Y en otro pasaje, ya cuando regresa a Egipto después de su exilio, Sinué dice: este humilde servidor, se refiere a él mismo, se puso en viaje hacia el sur. Fue en los Caminos de Horus donde me detuve, y el oficial que estaba allí, al mando de la guarnición, envió un mensaje a palacio para informar de mi pronta llegada. En cambio, a mediados de la XII dinastía, con los reyes Amenemhat III y Amenemhat IV, hay un cambio fundamental en la política hacia los asiáticos. En efecto, estos reyes impulsan el desarrollo del delta e instalan cananeos y beduinos del Sinaí en la región de la futura Avaris, en el delta oriental, que será la capital de los Hicsos, es la actual Tel el Daba. La llegada pacífica de asiáticos a Egipto en este momento se representa en una pintura que se ha hecho famosa de la tumba de Chnumhotep II en Beni Hassan. Chnumhotep II fue gobernador del Nomo del Orix, el Nomo 16 del Alto Egipto. En esta pintura, el segundo personaje por la derecha es el líder de una caravana de asiáticos que llega pacíficamente a Egipto, y detrás de su espalda puede leerse su título, Jeka Haset, y detrás de sus piernas puede leerse su nombre, Abisha. Se trata, por tanto, del Jeka Haset Abisha, es decir, del jefe de país extranjero, Abisha. Ahora bien, el título Jeka Haset, en plural, Jekau Hasut, es lo que da origen a la palabra griega Ixos, que significa jefes de los países extranjeros. Este título, por tanto, está en la base del nombre con el que se designan a estos cananeos que se hacen con el poder en Egipto durante el segundo periodo intermedio, los Hicsos. Todo cuanto estamos diciendo y viendo podría ser ilustrado con dos pasajes del libro del Génesis que se refieren en concreto a la historia de José y que corresponden al momento en que empiezan los 7 años de vacas flacas, es decir, los 7 años de hambruna, de escasez. El primero de estos pasajes dice así: hubo hambre en todas las regiones, pero en todo Egipto había pan. De todos los países venían también a Egipto para proveerse comprando grano a José, porque el hambre cundía por toda la tierra. Vio Jacob que se repartía grano en Egipto, y dijo Jacob a sus hijos: ¿por qué os estáis ahí mirando? Tengo oído que hay reparto de grano en Egipto. Bajad a comprarnos grano de allí, para que vivamos y no muramos. Fueron pues los hijos de Israel, es decir, de Jacob, a comprar con otros que iban, pues había hambre en el país cananeo. Y el segundo pasaje dice así: partió Israel con todas sus pertenencias y llegó a Beersheba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Jacob partió de Beersheba. Sus hijos lo montaron, junto con las mujeres y los niños, en las carretas que había mandado Faraón para el viaje. También tomaron sus ganados y la hacienda lograda en Canaán, y fueron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él.
No es que los relatos del Génesis sean históricos, pero sí que se hacen eco de realidades sociales y económicas como las que venimos describiendo. Por lo que se refiere al sur del Sinaí, desde comienzos del Reino Medio y de la 12 dinastía, se reemprende la explotación de las minas de esta región. Sesostris I, que es el segundo rey de la 12 dinastía, funda en Serabit el Hadim, que se encuentra cerca del Wadi Magara, el templo de la diosa Hathor, señora de la turquesa, en egipcio Nebet Mefekat. Los reyes Amenemhat III y Amenemhat IV lo amplían y se levantan nuevas capillas y estelas conmemorativas en el camino que conduce hacia él. Serabit el Hadim constituye sin duda el yacimiento faraónico más importante del sur del Sinaí. Después del Reino Medio, los reyes del Reino Nuevo, desde Hatshepsut y Tutmosis III hasta Ramsés II, III y VI, ampliarán y embellecerán el templo. La actividad egipcia en la zona minera del Sinaí cesará tras la caída del Reino Nuevo. En la parte inferior de esta diapositiva, a la izquierda, podéis ver la planta del templo de Serabit el Hadim. Las partes sombreadas en gris oscuro son las construidas durante el Reino Medio, mientras que las sombreadas en gris claro son las construidas durante el Reino Nuevo. En la fotografía de la derecha podéis ver las numerosas estelas que se levantan tanto en el recinto del propio templo como en el camino que conduce hacia él. La principal diosa adorada en Serabit el Hadim es la diosa Hathor, que aquí podéis ver en dos elementos constructivos en las fotografías de la izquierda y del centro. Otras divinidades importantes fueron Tot, que aquí podéis ver en su forma de mandril en la fotografía de la derecha, y Soped, un dios antropomorfo que es llamado Señor del Oriente y que es considerado el protector de la región minera. Pero a nosotros nos interesará ahora y en el próximo vídeo Serabit el Hadim durante el Reino Medio, y en concreto durante la 12 dinastía. En las expediciones a las minas de este periodo, 28 se documentan solo durante el reinado de Amenemhat III, participan altos oficiales, soldados, sacerdotes, arquitectos, constructores, mineros, médicos, escribas, intérpretes, líderes de caravana y conductores de asnos, el animal de las caravanas a falta de camellos. Estos últimos, en efecto, no serían introducidos en Egipto hasta la primera mitad del primer milenio a.C. por los asirios. La mayor parte de estos expedicionarios son egipcios, pero por los nombres propios y otros detalles recogidos en los textos, sabemos que hay también muchos semitas, más o menos egiptizados y de rango más o menos elevado. Uno de ellos es Gebeded, que en los textos de sus estelas se hace llamar hermano de un jefe de Rechenu. Se trata de un oficial de alto rango, probablemente uno de los jefes de los trabajadores semitas. Y que es semita y no egipcio lo indica el hecho de que en sus estelas se hace representar montado en un burro, cosa que jamás haría un oficial egipcio. Egipcios y semitas formaban en el Sinaí un mundo aparte, un universo cerrado con características culturales específicas. En este contexto multiétnico, multicultural y multilingüístico, que favorecía el intercambio, la interacción y la imitación de prácticas, tuvo lugar, probablemente durante el Reino Medio, la creación del alfabeto, como tendremos ocasión de ver en el próximo vídeo. Si os interesa la historia del Sinaí y el contexto histórico y cultural donde surgirá el alfabeto, podéis consultar estas referencias bibliográficas y webgráficas.